nuestro querido amigo y colaborador. Bueno, Jaime, te acaba de bautizar Carlos García Nova como el papá de los economistas de aquí. ¿Tú qué crees? Bueno, esa es su opinión. Yo soy un simple profesor de economía. Ay, la humildad. Y muy humilde, muy humilde. ¿Cómo estás? Tenía días que no teníamos oportunidad de conversar y para nosotros siempre es un placer. Jaime, en primer término queríamos saber tu opinión acerca de la estrategia Meta RD 2036, esta hoja de ruta con 85 acciones priorizadas para duplicar el Producto Interno Bruto. Antes que todo, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es Meta RD 2036? Mira, es un objetivo bien interesante de parte del gobierno, duplicar el Producto Interno Bruto. Eso es, en términos reales, elevar significativamente el nivel de ingreso per cápita de la población. Habría que crecer alrededor del 6.5% en los próximos 11 años. Es un crecimiento que está por encima del potencial, que es un 5%, y va a estar por encima de este año, que muy probablemente queden alrededor del 2.5% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, que es ambicioso ese programa de gobierno, que pues obviamente va a pasar por varias administraciones, porque estamos hablando de 11 años de ejecución. Eso implica pues dar continuidad a lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que es una estrategia nacional que tenía también pues un objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población a través de la adopción de medidas por el lado económico, por el lado social, que ayuden a elevar la capacidad de generación de ingresos de la población. En ese sentido, lo primero que hay que tener claro para poder alcanzar ese ritmo de crecimiento del 6.5 que hay que mantener la estabilidad macroeconómica. Eso significa una buena política monetaria que ayude a mantener el anclaje de las expectativas de inflación, de que las personas sepan que habrá estabilidad, por ejemplo, de la tasa de cambio, que habrá una tasa de interés que permita y promueva y estimule la inversión privada, y todo eso entonces favorezca el crecimiento de la economía. Por otra parte, hay que también tener una política fiscal que ayude a ese crecimiento de la economía. Por ese lado, por el lado de los impuestos, hay que tomar en cuenta que tiene que ser un sistema tributario que sea neutral a las decisiones de inversión, de ahorro, de producción, de empleo. Al mismo tiempo tiene que ser no tanto aumento de las tasas, ¿verdad? No tanto aumento de las tasas, totalmente de acuerdo. Hay que ser uno que, en vez de pensar en aumentar las tasas, que sea capaz de generar los ingresos a través de la reducción de la evasión. Es decir, combatir que si la todos evasión, contribuyentes exacto, son iguales, que paguen lo mismo, no lo que está sucediendo hoy día, que tú puedes encontrar dos contribuyentes iguales, pero uno evade, el otro no, y por lo tanto es injusto el sistema. O incluso, peor aún, uno que tenga mayor nivel de ingreso que otro, y sin embargo el que tiene mayor nivel de ingreso evade, y entonces eso hace que el sistema tributario sea inequitativo. Así de tal es. manera que hay que hacer un gran trabajo también por el lado de la política fiscal. En ese mismo orden, ¿necesita realmente la República Dominicana una reforma tributaria? Excelente punto. Mira, con relación a esto, antes de pensar en hacer una reforma tributaria, lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿cuál es la situación de saldo de las finanzas públicas? Tenemos un déficit de alrededor del 3% del PIB. Tenemos una deuda que se ha acumulado del 58% del PIB. Deberíamos tener como objetivo una deuda en los próximos 15 años, en vez de que siga creciendo como porcentaje del tamaño de la economía, que se reduzca a un 40%, primer punto. Y para eso tú necesitas mejorar el saldo de las finanzas públicas, reduciendo ese déficit del 3%. Para alcanzar esto, tienes que combinar primero un ritmo de crecimiento de por lo menos ese 5% que hemos tenido en los últimos 30 años. Eso yo te quería preguntar, Jaime, perdona que te interrumpa ante esta Sí. pregunta interesante que ha hecho Carlos. ¿Cuál sería el valor porcentual idóneo para poder presumir de una economía que esté dinamizada? Porque yo siento como que en este momento todas las cosas muy lentas desde el punto de vista económico, con relación a los ciudadanos y ciudadanas dominicanas. Correcto, estamos creciendo la mitad de lo que en los últimos 30 años en promedio hemos crecido. Debe ser un República 5% entonces, Jaime. 5% es el potencial, pero fíjate que el gobierno quiere ejecutar medidas que lo eleven a 6.5% el crecimiento anual, o sea que todavía es más acentuado ese crecimiento. Entonces, lo primero que hay que decir, bueno,
¿qué tenemos que hacer? Para pensar en una reforma hay que preguntar, bueno, ¿se necesita? Cuando tú ves el saldo de las finanzas públicas, tú dices, sí, se necesita. ¿Pero qué se necesita? Mejorar el saldo, no necesariamente una reforma tributaria. Entonces, mejorar el saldo, ¿qué significa? Hay que reducir gastos superfluos. Gasto superfluo significa gastos que no te están aportando al crecimiento de la economía. Tú lo eliminas. Eficientizar el gasto público, entonces. Exactamente. También tú tienes que mejorar la calidad del gasto público. Es decir, hay gastos que tú lo justificas, pero tú dices, bueno, en educación, tú puedes decir, ¿qué es más importante? ¿Educación inicial, que tú utilices los recursos ahí, o educación a nivel universitario? Lo que se ha demostrado es que tú invertir un peso en educación inicial tiene más retorno que invertir un peso ya en educación universitaria. En consecuencia, tú tienes que mejorar la distribución del gasto o inversión en educación pública. Algo así como priorizar gastos. Optimizar la calidad del gasto. Eso significa aumentar el multiplicador fiscal. ¿Qué significa esto? Que por cada peso que tú pagas de impuestos se te devuelva mediante servicios o crecimiento de la economía por encima de ese peso. Por ejemplo, lo que se ha visto que la inversión pública, por cada peso que tú ejecutas, logras generar un aumento de la actividad económica de 1.5, 1.6. En consecuencia, en vez de gasto corriente, es preferible tener ¿qué? Inversión pública. Entonces, después que ya tú tienes la racionalización del gasto, la optimización del gasto, entonces te tienes que ir a la parte de los ingresos. En la parte de los ingresos, tú dices, bueno, necesito una reforma. Bueno, lo primero que tengo que ver es cuál es la evasión. Cuando tú tomas la evasión y la analizas, te das cuenta de que hay 4 puntos del Producto Interno Bruto, de 14 que se está recaudando, hay 4 que se están dejando de recaudar que se pudieran estar recaudando. En consecuencia, antes de tú pensar en mover tasas, ampliar bases, tú tienes que poner a pagar a los que no están pagando. Después que ya tú tomas medidas que reducen la evasión, entonces que tú piensas y dices, bueno, ¿qué debo yo hacer para mejorar todavía más el nivel de eficiencia del sistema y de justicia del sistema tributario dominicano? Y entonces ahí ya tú llegas a la conclusión de si necesitas o no una reforma tributaria. El sector construcción preocupa mucho a los economistas. A ti mismo te he escuchado pronunciarte en ese sentido, porque el sector construcción representa un 14%, bien elevado, del PIB, y ha decrecido, lejos de haberse mantenido estancado, ha decrecido. ¿Qué se puede hacer en ese sentido y hasta dónde eso perjudica la situación económica que estamos viviendo? Mira, el crecimiento del 2.5 que tenemos hoy día, o 2.4, se debe fundamentalmente al hecho de que el sector construcción tiene varios trimestres registrando caídas. De hecho, en el primer semestre de este año, comparado con el primer semestre del año pasado, tiene una caída de alrededor de 2.4, 2.5%. Entonces, esa caída del sector construcción, como tiene un peso tan grande en la economía, arrastra hacia abajo al resto de la economía. Recuérdate que cuando trabaja el albañil, trabaja todo el país. Claro. En ese sentido, si tú logras reanimar el sector construcción, tú logras que el Producto Interno Bruto se acelere. Al mismo tiempo, tenemos, además de esa situación del sector construcción, que recuérdate que cuando sube la tasa de interés cae la inversión inmediatamente, pues tú tienes que, se observa una caída también o una desaceleración importante de las exportaciones de zona franca. O sea, el crecimiento del sector de zona franca se está desacelerando. El sector turismo también, que el año pasado creció un 10%, este año lo que está creciendo por debajo del 3%. El sector comercio por igual, el sector manufactura local tiene un crecimiento de menos del 2%. Es decir, que hay muchos sectores importantes de la economía, porque el sector comercio representa el 10%, el sector turismo alrededor del 7%, el sector de manufactura local alrededor del 10%. ¿De dónde estamos cojeando? Porque siempre se presume sobre una política monetaria idónea, eficiente, siempre se lanzan piropos y reconocimientos a cómo se está llevando a cabo la política monetaria. ¿De dónde estamos cojeando? Mira, la política monetaria... Quiero que me responda eso cuando regresemos, porfa, corazón, que vamos a nuestra última pausa comercial. Gracias, señores. Jaime Aristy Escuder ya ha sido bautizado en este programa. El papá de los economistas. Ya volvemos. Vuelta, mi gente, conversando, y como siempre son conversaciones sumamente interesantes con el destacado economista Jaime Aristy Escuder. Jaime, te dejé una pregunta en el tintero. Entonces siempre presumimos de nuestra política monetaria, pero yo te siento como
nada optimista con todas esas cosas que tú estás planteando. No. ¿De dónde que estamos cojeando? Cuéntanos. Mira, la realidad, hay que ser siempre optimista. Lo que hay que corregir, dadas las restricciones internacionales. Recuérdate que estamos ante mucha turbulencia que ha provocado Con estos aranceles, ya voy, ya vengo, ya subo, ya bajo. Exactamente, que ha hecho que la Reserva Federal mantenga por mucho tiempo la tasa de interés alta, y eso nos afecta a nosotros. Si ellos mantienen alta la tasa de interés, República Dominicana tiene que tenerla alta también la tasa de interés, y si la tasa de interés es alta, pues eso reduce el ritmo de crecimiento de la economía, o sea que eso es previsible. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que continuar mejorando la calidad de la política monetaria. Por ejemplo, la política monetaria que nosotros teníamos del 12 al 19, basada en metas de inflación, una política monetaria bastante estable, y donde tú sabías correctamente cómo se iba a comportar, por ejemplo, la evolución de la tasa de cambio, que cada mes se te depreciaba en 15 centavos. Ahora, después de marzo del 20, hemos estado viendo sobre el 61, Jaime. Sí, un comportamiento muy zigzagueante, es decir que en algunos meses tú ves que se te puede depreciar unos 50 a unos 70 y de repente se te aprecia a 2. Ese movimiento es muy volátil, hace que pues disminuya lo que es la inversión y la actividad económica. Por eso lo que hemos recomendado a las autoridades monetarias es que vuelvan a lo que es la política monetaria que estaban ejecutando del 12 al 19, basada en meta de inflación y de mucha estabilidad, que le da más confianza a los agentes económicos para que puedan invertir de una forma sostenida. Esa sería mi recomendación con relación a la política monetaria. Jaime, el 16 de agosto viene por ahí de camino. Se prevén o se dice que podría haber algunos cambios. ¿Usted sugiere o piensa que puede ser así? Mira, yo creo que el más importante de todos los cambios del equipo económico es el que fue el nombramiento de Magín Díaz, que implica la necesidad de reorientar la política fiscal, tanto la política de gasto como la política de ingreso. Y yo creo que Magín tiene la capacidad de lograr eso, de convencer primero al presidente, convencer a su resto del equipo económico y posteriormente al Consejo de Gobierno, y a partir de ahí pues a la población, de lo que hay que hacer para poder tener una política fiscal que aporte más al ritmo de crecimiento de la economía dominicana. Luego ya habrá que sentarse y verificar si hay otras áreas que ameritan cambio, y eso ya el presidente es quien tiene que tomar su decisión, donde debe identificar aquellas áreas que deberían pues mejorar lo que es su aporte al desarrollo nacional y que por lo tanto implican una reorientación. Y esa reorientación pues significaría un cambio de rumbo. Yo sé que Yagna tiene varias preguntas, pero quiero ver si lo entendimos bien. ¿Usted cree o sugiere que debe haber cambios en el área de economía? En cuanto a los ministros, por ejemplo, funcionarios. Bueno, el cambio más importante ya se realizó, que fue el cambio de Magín Díaz. Yo creo que ese es el más importante. Él tiene una muy buena relación con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés. En consecuencia, pueden coordinar correctamente lo que es la política monetaria y la fiscal, con el objetivo de reorientar la economía hacia un mayor ritmo de crecimiento. Jaime, sin ánimo de convertirnos en adivinos, ¿qué tú piensas y en qué tú piensas que desde el punto de vista económico se va a basar el discurso de nuestro presidente? O sea, más bien, te lo pongo más en cristiano. ¿De qué tú entiendes que él podría presumir en base a la situación que nosotros estamos viviendo? ¿Y cuáles tú entiendes que serían los cambios más positivos con relación a nuestra política monetaria que podría anunciarse? Estamos en el marco de la especulación, del deseo, y de asumir quizás en base a ese mismo deseo aspectos que pueden ser importantes para nuestro país, para nuestro pueblo. Sí, con relación a la política monetaria, él no va a tocar nada, no debería tocar, porque eso es algo totalmente independiente. La política monetaria la maneja el Banco Central, una institución autónoma, una institución independiente, que es el gobernador quien tiene que hablar de ese tema. El presidente se tiene que enfocar en su política fiscal, en la política de ingreso, la política de gasto, tiene que enfocarse también... O sea, que tú crees que la reforma va o va. Mira, yo creo que tiene que, antes se ha de pensar postergado porque políticamente no ha sido conveniente anunciar ese tipo de reformas. Sí, pero no, ya él está que... casi despidiéndose de su gobierno y ha dejado varias improntas.
Sí, pero yo no creo que él vaya a anunciar una reforma tributaria en esto. Yo creo que él se va a concentrar en los logros que él ha tenido en estos 5 años y en lo que él pudiera alcanzar con una modificación de cómo se está ejecutando la política de gasto público, la parte de inversión pública, la parte de gasto corriente. Yo imagino que por ahí es que él iría. Él no va a entrar a decirle a la población el domingo que va a ejecutar una reforma tributaria. Sí puede decir que si se quiere más, se necesitan más recursos, y si se quiere más recursos significa reducir la evasión, y quizás entonces ahí pudiera decir algo con relación a modificar algunas figuras impositivas, pero no va a entrar como tema principal, no lo creo, a tocar el tema de la reforma. ¿Y de qué piensas que mayormente va a presumir económicamente hablando? Mira, yo creo que él va a decir, bueno, es verdad que tenemos una situación donde no hemos desacelerado en términos de crecimiento, pero eso está dentro del contexto internacional. Podemos decir que tenemos el mayor ritmo de crecimiento, o uno de los mayores ritmos de crecimiento de la región. Va a decir que hemos tenido una política que ha ayudado a reducir la pobreza. Va a mencionar la reducción de la incidencia de la pobreza, tanto la pobreza extrema como la pobreza general. Va también a decir algunos indicadores sociales que pudiera verificarse una mejoría de las condiciones de vida. Ahí es que él se va a concentrar en la parte más social. Y lo del tema del desempleo, Jaime, porque hace falta mantener esos índices de crecimiento como para poder generar de cientos de miles de empleos que cada año hay que buscarle oportunidades a la gente joven en aras de la inserción. Correcto. Mira, el dato del segundo trimestre de la economía no se ha publicado todavía, el dato del desempleo, solamente se ha publicado el primer trimestre. Y yo creo que con un crecimiento del 2.4 no debería crearse suficiente empleo como para absorber todos esos 110, 120 mil puestos de trabajo que la población sale a buscar cada año. Eso significa que este segundo trimestre debería registrarse un aumento de la tasa de desocupación, pero ese dato no se ha publicado, lo publica el Banco Central, no lo ha publicado, y yo no creo que él lo vaya a tocar. Simplemente va a tocar el primer trimestre, y en el primer trimestre, comparado con el año pasado, primer trimestre también, pues ahí hubo una reducción de alrededor de 0.2 puntos porcentuales. En base a lo que decía Yagna, y ya para finalizar, con tantos presidentes, afortunadamente, que tenemos vivos, que han sido expresidentes, cada uno, está exhibiendo, dice que en su gobierno fue lo mejor. Económicamente, ¿cuál fue la mejor etapa de la República Dominicana? Mira, es interesante esa pregunta. Yo creo que el gobierno de Danilo Medina es el que en términos secuenciales registró mayor ritmo de crecimiento durante varios años seguidos. Fue el gobierno de Danilo Medina. Obviamente también, esto es visto los que están vivos, claro. Porque si no es Balaguer. Balaguer fue el que mayor ritmo de crecimiento tuvo. En los primeros años, desde el 68 al 73, esos años fue un crecimiento de 11% de la economía. O sea, Balaguer fue una superestrella en eso. Bueno, pues ay, qué pena que se acaba cuando uno está compartiendo así con personas tan brillantes, tan inteligentes, que lástima tener que despedirte, Jaime. Ya sabes cómo es el tiempo, que para la próxima. Para la próxima, y que sea muy pronto. Ahorita viene el pataleo, después van a decir todos los presidentes vivos, no, que fue mi gestión la mejor. No, pero los números están ahí, Jaime. Claro. Ahí no hay forma de uno equivocarse. Un abrazo muy grande, ¿eh? Ya te voy a escuchar también el análisis de las palabras del presidente, y vamos a tener que seguir recurriendo a ti. Ya tú sabes. Gracias, abrazote, gracias, Jaime.